como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, hagamos una pequeña lecturita de predicción para el 2022. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Vamos a ver más o menos qué puede suceder para el año 2022 en líneas generales contigo. Algo muy somero, no es muy profundo porque si no se me va a ir el tiempo en una sola lectura, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer muy ligero. Vamos a hablar un poquito del amor o el desamor y de algo de la economía. A ver qué tal, qué tendencias. Empezamos entonces, mi querido y adorado Virgo, contigo. Y vamos a ver tu energía. Es una energía para ti. No es energía para ninguna persona en especial, ni estamos viendo ni escudriñando a nadie. Es a ti definitivamente, directamente. Te estás desbloqueando. Parece ser que ya como que te estás poniendo y estás dándote cuenta de la realidad. Como que ahora sí es verdad que no te estás dejando. Pareciera ser que vas a empezar el año como quien dice con pie de plomo, como diciendo yo y cuántos más, tú y cuántos más me van a venir a tumbar a mí, cuántos, vamos a ver, me defiendo, cuántos. Veo así que estás de verdad saliendo de ese gran bloqueo o autobloqueo que tenías. Ahora te estás dando cuenta o te vas a dar cuenta, Virgo, que no es culpa tuya las cosas que suceden. Muchísimas veces te echas la culpa de las cosas que suceden, pero no es tu culpa. Tienes que entenderlo. Cada quien es libre y es dueño de sus actos. Y nadie obliga a nadie a hacer nada. Y si esta persona por algún motivo, por ejemplo, se ha ido o se fue o estamos en una situación medio complicada, no te eches la culpa de eso. Veo aquí felicidad. Mira, después de ese bloqueo, lo que veo ahora es como alegría, como diversión, como más, te veo más fluida o más fluido para el año que viene. Mi querido Virgo, ¿qué te parece? Pues, sí, señor. Oye, es cierto y hay que tener cuidado que ronda por ahí de vez en cuando esa persona que de verdad no te hizo todo el bien que digamos. Esa persona que aunque quiera ahora redimirse y quiera ahora decir que ha cambiado, puedes tomarle quizás el beneficio de la duda, mi querido Virgo, pero ojo, pie de plomo, porque ya tú saliste de este autobloqueo. No, señor, no se vale que vayas a volver a caer en el mismo bloqueo. Pues para nada, pues. Mm, mm. Así que veo que después de que sales de ese bloqueo y que te veo que ahora estás radiante, como más libre, como más a tus anchas, pareciera ser que como que esta pequeña ave de rapiña quiere como volver otra vez a meterse acá. Cuidadito pues. Esta persona definitivamente, sea quien sea, puede ser que quiera ahora darte a demostrar que definitivamente no era como tú lo habías pensado. Viene a demostrar que no era todo como se había dicho o no era todo como era. Pero igualito, como esa persona no ha sido una persona tan santica que digamos, hay que tener su cuidado. No te digo que no oigas, que no le des el beneficio de escucharle, pero muchísimo cuidado porque tú estarás saliendo en una primera etapa, en la primera parte del año estarás empezando a salir otra vez como el ave fénix. Cuidadito pues. Veo aquí mucha colaboración que hay, que vas a tener, mucha colaboración con alguien. Ya esto es para otro tipo de Virgos. Ya hablé de una primera parte, lo hago en 3 bloques y vamos a ver para otros de ustedes. Mucha colaboración que hay entre ustedes, a pesar de que no es justo. Algunas cosas te veo a muchos de ustedes como un poco, eh, mm, como no están muy equilibrados. Quizás hay muchísimas cosas que hacen falta todavía hacer. Sin embargo, veo que realmente estás en toda la disposición de querer como salvar esta situación en dado caso para aquellas personas en que tienen ahorita una relación. Y sí, veo que quieres salvar la relación, si se quiere, estás haciendo lo posible y lo imposible, mi querido Virgo, para algunos de ustedes, para aquellos que tienen una relación ahorita en el momento. Pero veo así que igualito te estás como cubriendo las espaldas.
Sabes que de verdad está la cosa un poquito bamboleando. Tú estás colaborando en todo lo que quieras, pero también te estás cuidando tus espaldas, te estás guardando. Veo así que la relación la estoy viendo como que no veo que se vaya a caer la relación, ni mucho menos. Te hablo de aquellas personas que están en un presente con alguien. No veo que se vaya a caer la relación, pero sí veo que estás haciendo bastante de tu parte. Sí que veo que haces lo tuyo, lo que corresponde, colaborar, pero también te estás cuidando. O sea que no vamos a llegar a extremos. Si tú ves que esta relación ya llega un momento en que ya no se puede más, pues ya veremos las decisiones que vamos a tomar. Pero por lo menos por ahora veo que está como que de vez en cuando la balanza cae como muy así y otras veces como que se acomoda. Así que no te preocupes que hasta ahora todo queda como quien dice en manos del universo. Si el universo quiere que sigamos adelante, seguiremos y si no, no. Pero no ha quedado por falta de tu colaboración. Todo lo contrario, se ve que estás colaborando. Vamos a ver para un futuro, para alguien que necesita un futuro. ¡Wow, wow, wow! La rueda de la fortuna para mis queridos Virgos que quieren algo que venga. Sí que te lo digo. Mira, si es cierto, estás muy tristongo o muy tristonga porque ves que no llega el amor. Pero no te preocupes, el amor va a llegar. El amor viene. No te preocupes por eso. O muy puede ser. Mira, 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 mira el corte. Mira el corte, mi querido, para ti. Ese es para la última parte de esta lectura. Si ves que en verdad esta persona no quisiera como eh, mm, que se te ve que estás como muy, muy triste por esta persona o porque no llega el amor a tu vida, tú no te preocupes. El amor se fue. Hubo un amor que se fue hace tiempo, un amor que ya no vino más, pero el amor en sí volverá a tu vida nuevamente. No será con esa persona del pasado, quizás, pero sí alguien nuevo que pueda venir a tu vida. En resumidas cuentas, puede ser alguien que tenías desde hace muchísimo tiempo que no veías, alguien muy lejos que no tiene nada que ver con tu pasado reciente, puede estar volviendo y lo puedes llegar a encontrar. O definitivamente un nuevo amor. No, deja la tristeza a un lado porque de verdad que no te hace nada bien esa tristeza y sigue adelante con tu vida porque vendrá para ti ese nuevo amor. Consejo, piénsalo, analiza en los tres aspectos, en las tres tiradas, las tiradas para el pasado, para el presente o para el futuro, hay que pensar, hay que analizar detenidamente todos los pasos que hay que dar para llegar y encontrar o mantener la felicidad que uno está haciendo. Y para todos ustedes también les estoy deseando lo mejor de lo mejor con este bendito y adorado eh, mm, el el mago bendito, el mago de la magia blanca, si se quiere. Vaya, que es algo pero espectacular. Allí pídele a este mago que te ayude. Veo en líneas generales, vamos a decirlo así, en líneas generales, que lo que no te sirve, no te sirve. Hay que verlo, hay que pensarlo. Te veo que sales, estás saliendo realmente de ese hueco donde estabas, de ese autobloqueo. Para las personas que tienen ahorita una relación, estoy viendo que a pesar de todo estás haciendo tú lo tuyo, lo que te corresponde como pareja, pero también te veo que te estás cuidando, como diciendo, si esto no funciona así, yo me voy a dar un plazo y yo voy a decir hasta aquí, yo voy a tener que poner mi ultimátum porque no puede ser. Yo necesito mi paz, mi tranquilidad, mi serenidad antes que nada. Y para aquellas personas que están esperando un futuro, viene un revuelco de la rueda de la fortuna. Va a empezar a girar en cualquier momento. No te preocupes, alerta, a la vista, que viene alguien por allí, pero eso sí, está pendiente. Y sí que te dan ese consejo de que todos tenemos que analizar, pensar, meditar sobre todos estos aspectos. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora con la parte de la economía. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro querido y adorado Lenormand con respecto a economía, si se trata, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a sacar aquí unas 3 carticas, dependiendo. Si hace falta más, pues sacaremos más, pero quiero ver. Mira, cuidado con tropiezos laborales, cuidado con mal negocios,
Cuidado con alguien que quiera meterte gato por liebre. Cuidadito pues, que te vaya a comprar un carro, por ejemplo, usado y resulta que venga en malas condiciones y tú no te des cuenta, que vayas a comprar o alquilar una casa o algo, un local, no sé, y que vaya a estar como quien dice insolvente. Ojo con eso, pues. Ahí sí que te digo. Seguimos. Vienen noticias. Hay mensajes para ti. Si estás esperando para que te llamen de un trabajo o te llamen para una entrevista, ahí está presente. Si estás esperando un préstamo o algo, una llamada para una respuesta, ahí tienes tú una respuesta. Y estoy viendo muchísima fidelidad. Aquí hay algo que de verdad sí que te digo, una persona muy amiga tuya, en verdad, que va a ayudarte muchísimo a resolver algunos problemas. Y sí que te digo, viene algo para ti que te va a enraizar completamente. Como todo, y siempre digo, siempre hay quien está allí como de envidioso, como de, como de metiéndose ahí en lo que no le están llamando, pero no te preocupes que a pesar de todo, las cosas van a darse como se tienen que dar. Como quien dice, lo que es para ti es para ti. No hables, no digas, no vociferes, cállate la boca. Yo sé que tú eres una persona que siempre está calladita. No hables. Deja que las cosas pasen como tengan que pasar y el corte de cartas es este. Sol maravilloso, el sol del sí, el sol de todo, palabra cierta, el sol de decir aquí estoy, lo que pidas, mi querido Virgo, siempre que lo sepas pedir, ahí estará. Así que vas a recibir muchísimas cosas el año que viene de propuestas y de respuestas que necesites. El año que viene, si Dios quiere y la Virgen, vas a tener esas respuestas. Algo que se solidifica y que se enraiza. Algo que es, quizás en un trabajo, en un negocio, irte a vivir a otro lado, mudanzas, qué sé yo. Pero eso sí, ojo, cuidado, es la carta que sí que no me gustó mucho, la carta de este 14 del zorro, en donde te dicen que cuidado con algún negocio que vayas a querer hacer. Ojo, mira, saca ojos de donde no tengas. Y saca y mira y observa, ¿ok? Así que esta ayuda de este amigo podría ser valiosa para ti con respecto a eso que necesitas chequear antes de firmar o antes de comprar. Ahí te dejo, vamos a sacarte ya para finalizar estas dos cartas, las cartas del oráculo del corazón y vamos a ver qué nos dice este oráculo bello del corazón. Siempre son mensajitos del alma que vienen para ti. Las impresiones del amor constituyeron tu legado más precioso cuando tú partas. Cuando tú te vayas de este mundo, las impresiones del amor constituirán el legado más profundo y más preciso que tú tengas. Lo que te están queriendo decir con esto, que amor, amor y más amor, brinda siempre el amor para que todo el mundo te recuerde con amor siempre. Y otra carta que te pueden estar mandando, esto sí es del universo, estas carticas es un mensajito cortico, una palabra, y la vamos a traducir ahora aquí, y es que deja el juicio, deja de estar juiciando a los demás, no hagas juicios premeditados. Lo que veas, lo que oigas, lo que escuches, lo que te digan, calladito la boca. Tú sabes que tú eres así, que tú no dices nada y vean lo que vean, digan lo que digan, tú no dices nada, tú no vistes nada, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que te da, lo que te dice el universo y nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Un besito para ti. Bye bye.